el pan y el vino, porque vamos a tomar parte de esta Santa Cena, ¿no? De esta Pascua. Amén. Y no lo vamos a hacer de una manera, yo sé que normalmente nunca lo hacemos, o deberíamos no hacerlo así, de una manera ni religiosa ni a la ligera, porque es un momento bastante importante en la vida de un cristiano, o debe ser importante en la vida de un cristiano. ¿Te pongo la predicación o la...? Sí, Jesús nuestra Pascua. Ahora. Esa. Jesús, qué bonito. Jesús. Ay, me equivoco, yo no hice la que quería matar. Bueno, pero hermano. Jesús, nuestra Pascua. Es una semana en la que sabemos que se está celebrando la Pascua judía. Se está celebrando la Pascua a nivel, no digo mundial, porque hay sitios donde no hay cristianismo, pero se está celebrando este momento tan especial y tan importante en la sociedad que divide la historia. Antes de Cristo, después de Cristo. Es un momento tan crucial que divide lo que no había conseguido ningún gran filósofo, ningún gran maestro, ningún gran conquistador, lo hace Jesús. Divide, separa la historia. Dios te bendiga, joven. Igualmente a vosotros. El Señor te bendiga mucho. Y llega ese momento, como digo, pues Jesús, nuestra Pascua. Pero entonces, vamos a ver qué era la Pascua y dónde empieza este momento tan importante que como cristianos debemos celebrar. Sabéis que la Pascua la sigue celebrando el pueblo de Israel, pero se celebraba desde un principio porque Dios se lo ordena. Le ordena al pueblo hacer ese acto desde ese momento en adelante, que lo fuese enseñando a las generaciones. Me encanta eso que hacen los judíos, cómo lo transmiten de generación en generación. Yo sé que no todos los judíos lo celebrarán, porque hay muchos que no serán religiosos, pero sí bastantes, ¿no? Entonces, ¿pero qué celebran? ¿Qué es la Pascua? La salida de Egipto. Celebran el momento en que Dios con mano poderosa los saca de Egipto. Lo que me gustaría conseguir en esta tarde, antes de que pasáramos a tomar el pan y el vino, es que nos pusiéramos en el lugar realmente de donde Dios nos sacó. ¿Sabéis qué hacen los judíos? En la cena de la Pascua, en el Seder, ponen que cuando estaban comiendo, el menor de todos los que hayáis, normalmente niños si hay, hace una pregunta y dice: ¿por qué este día es especial? El día de hoy siguen haciendo ese acto, ¿no? Y da pie a que la persona de mayor cargo ahí en la familia empieza a explicar por qué se hace tanta reverencia a ese momento, y empiezan a explicar que fueron esclavos en Egipto. Tú y yo no éramos esclavos en un Egipto natural, pero hemos sido esclavos cada uno de nosotros durante mucho tiempo del Egipto del pecado. Y de ahí Dios nos libertó. Y de ahí Dios nos sacó. Y de ahí Dios nos formó. Porque Él vino a ser nuestra Pascua. Los judíos tienen su Pascua, siguen haciendo su comida. Nosotros tenemos una nueva Pascua, que es Jesucristo. Él, la noche que estaba cenando con sus discípulos, dice: la noche que fue entregado, cogió pan, cogió vino
¿Y qué hizo? Hizo una nueva Pascua. Le estaba diciendo a sus discípulos que no entendían. ¿Qué quiere decir esto de que este es mi cuerpo y esta es mi sangre? ¿Qué quiere decirnos esto? Cuando ellos no estaban acostumbrados a ese vocabulario, nunca nadie se lo había dicho, pero Jesús en ese momento le estaba diciendo: yo soy la nueva Pascua. Ya no va a tener necesidad de muerte de un cordero, porque ¿sabes qué pasaba? En esa noche, cuando salieron de Egipto, pasó algo antes de la salida de Egipto, que fue esa noche. Hubo 10 plagas, no nos vamos a meter en la 10, nos vamos a meter en la 10ª. ¿Saben que los judíos a esta cena, o a esta fiesta, más que a la cena, a la fiesta le llaman el Pesaj? Sí. La Pascua, el Pesaj. Y el Pesaj significa pasar por alto. Y está dando sentido a la frase cuando fueron pintadas las puertas con la sangre de un cordero que tenían que matar. Imagínate la escena. Esa noche se empiezan a escuchar muchos gritos, se empiezan a escuchar muchas voces de personas que no pintaron la puerta con la sangre del animal inocente, y niños estarían escuchando. Y no solo los niños, las personas mayores estarían también con un poco de miedo. ¿Será que la muerte pasa por alto de nuestra casa? ¿Será que en verdad con la sangre del cordero aquí será suficiente para que la muerte no nos alcance? Pero la muerte pasó por alto. Pesaj pasó por alto y no tocó ninguna casa, ningún primogénito de los que habían puesto la sangre del cordero. Pero ¿sabes qué quiere decir eso? Ese día alguien tenía que morir para que otros vivieran. Jesús tuvo que morir, el cordero, para que nosotros viviéramos. Quiero que cuando nos acerquemos hoy a participar del pan y del vino, es pan y vino, no es cuerpo y sangre, es pan y vino, pero que lo hagamos sabiendo y tomando conciencia de qué pasó ese día en la cruz del Calvario, qué estoy tomando hoy, de qué he sido liberada, y preguntarnos si estoy viviendo como una persona que ha sido rescatada. Y ahora que se te va a la mente, dice: pues menudo, el pueblo de Israel agradeció lo que vivía. Ahora nos vamos a comparar en lo malo, en lo bueno, en lo que Dios nos está diciendo a nosotros como personas rescatadas de nuestra esclavitud. Tenemos que vivir de esa forma. Amén. Llega esa última cena y está Jesús con sus discípulos. Y como he dicho antes, empieza a decir esa frase. Porque los judíos, los que estaban allí esa noche, los discípulos, habían cenado muchas veces la noche de Pascua, pero ese día se hizo diferente. Hay otro cordero, ahora que lo estoy pensando, antes del cordero de la Pascua, hay otro cordero que ya tuvo que morir para cubrir pecado, para cubrir maldad. Y el cordero que tuvo que ser sacrificado en el Edén para la vestidura de Adán y Eva. Un sacrificio cubriendo la falta de los seres humanos. Es verdad que la de Jesús es la última, es la única, ya no hay otra, ya no hay otro sacrificio. De hecho, ese mismo día se rasgó el velo como símbolo de no más sacrificio. Mi sacrificio es el único que vale, el único que importa. Me llama la atención una cosa mientras preparaba este pequeño pensamiento antes de pasar a tomar la Santa Cena. Y es que veo cada vez más personas o más gente que dice que yo, si tengo que celebrar alguna
fiestas, celebro las fiestas que Dios dijo a los judíos. ¿Vale? Pero es que aquí Jesús ya nos dejó una nueva fiesta. Él es la nueva Pascua. Yo ya no tengo necesidad de celebrar la Pascua judía, porque Él es mi nueva Pascua. Es más, Él dice, todas las veces que lo hagáis, hacedlo en memoria de mí. ¿Qué está diciendo con eso? Recordadla, recordadla, recordadla. Llévala a tu hijo, dalo a tu hijo. Le está diciendo, nos dijo Jesús lo mismo que le dijo al pueblo de Israel, esto sea perpetuo en vosotros. Y Jesús está diciendo, cada vez que lo hagáis, recordad la muerte del Señor, anunciáis. O sea, hoy, este momento que vamos a tener en el mundo espiritual, estamos dando señal de que Cristo vino, que el Cordero que fue inmolado, que dio su vida, venció en la cruz del Calvario, que resucitó. Amén. Amén. Y dice, Amén. hasta que Él venga. Al celebrar esto, damos dos señales, la muerte de Jesús y la venida del Señor. Amén. Amén. Qué bueno. Cuando hay una iglesia que tiene la expectativa de que el Señor viene. Que no vive cada día como vivían, no sé, Sodoma, Gomorra o cualquier ciudad, sin que sea que estás cometiendo pecados, pero hoy, día, no, tenemos que vivir sabiendo que Dios viene. Sabiendo que Jesús viene y que viene a buscar a un pueblo. Amén. Amén. Entonces está Jesús ese día con sus discípulos y dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Yo aún no sabía que iba a pasar. Me lo imagino un poco a los discípulos ojipláticos. ¿Pero de qué está hablando? ¿De qué está hablando el maestro? Y mira, eso no es mío, es que lo he escuchado en una predicación, pero me ha gustado mucho. Esa noche Jesús se arrodilla 2 veces. ¿Sabéis cuándo? Una, cuando lava los pies a sus discípulos, porque no lo puede hacer de pie. No va a tener al discípulo con la pierna levantada. Ahí fue lo primero que hizo. ¡Qué ejemplo! El maestro lavando los pies a sus discípulos. Déjame decirte que nos estaba dando una lección a nosotros. Amén. Estaba queriéndonos dejar una lección para que nosotros lo hagamos. Y ya no es literal, que tampoco pasa nada si se hace literal a una persona que no pueda. Pero sino, no solo, como digo de una manera literal, sino siempre. Dice la Biblia, mirando a los demás como superiores a ti mismo. ¿Cuándo es a otra persona superior? Bueno, pues es la literatura, pero de normal cuando está arrodillado siempre va a ver a la persona mayor. Eso no quiere decir que deje que te pisen, pero siempre sirviendo. Esa es una señal de servicio, de estar sirviendo. Amén. Y la segunda vez, evidentemente, es en el huerto. ¿De qué se llama a mí? Cuando le está diciendo, Señor, guárdalo. Yo me voy a ir, pero tú protégelo. Tú guárdalo. Amén. Qué bueno que el Señor está orando por ti, está orando por mí, está orando por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Qué bueno saberlo. Y ahí está con sus discípulos, diciéndole que iba a morir y que esa sangre era para un nuevo pacto. Y ahora hay otro punto, y es la cruz. Qué lugar más feo, ¿no? No digo la foto. Digo el morir en una cruz. ¿Sabéis que la cruz la fuerza del perdón? Si perdonar fuese fácil, no habría hecho falta la cruz. Si perdonar fuese sencillo, no habría hecho falta la cruz.
pero Él tomó tu cruz. Bueno, nuestra cruz la llevamos nosotros, llevó tu pecado, mi pecado, el pecado de la humanidad. No, yo no he pecado, tú has pecado. No, ya no peco, tú sigues pecando. Porque dice la Biblia que el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Y Dios no puede mentir. Y la Biblia está escrita normalmente para la iglesia, para los creyentes. Amén. Entonces, la cruz encontramos perdón. En la cruz encontramos amor. Jesús podía haberse bajado de la cruz. Sí. Pero ¿qué hubiera pasado? Que tú y yo no estaríamos ahora aquí. ¿Sabes qué sostuvo Jesús en la cruz? El amor que te tenía a ti y el amor que me tenía a mí. Si Él se hubiese bajado de la cruz, se hubiese subido al Padre, y Santa Papa, Él hubiese seguido bien. Pero ¿cuánto hay por amor? Que no me digan a mí que no hay amor en ese lugar. Porque todo amor, lo que sale de ese lugar, lo que salió de la cruz de Jesús, evidentemente. Y luego, hay otro momento en la cruz. Hay varias frases que dice Jesús desde la cruz. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. ¿En verdad no sabían lo que estaban haciendo? Quizá yo pienso que Él no se refiere a que sabían que estaban crucificando a una persona. Pero yo pienso que se refería que no sabía a quién estaban crucificando. Probablemente ellos estaban crucificando a una persona que pensaban que merecía ese castigo. ¿Sabe qué significa cuando se pone el letrero que ponían arriba, que a Jesús pusieron INRI? Era la falta o el fallo que tenía ese condenado. Y a Jesús le pusieron la falta, era rey de los judíos. ¿Por qué? Esa fue la condena que le hicieron a Jesús. Yo siempre había escuchado como que era una mofa, pero esa era la condena romana que daban a Jesús, rey de los judíos. Estaban viendo en Jesús un problema. Cada vez que llegaba Pascua, he leído que se multiplicaba por no sé cuántas veces, que llegaba a juntarse hasta 150.000 personas en Jerusalén. Imagínate, 150.000 personas hace tanto tiempo que no había piso. Y normalmente la mala gente, lo pongo entre comillas porque no sé cómo emplear otra palabra, usaban ese momento, los que eran vándalos, aprovechaban ese momento para meter jaleo. Entonces, en esa fecha, los judíos, tanto judíos como romanos, sobre todo, que eran los que gobernaban ahí entonces, tenían mucho cuidado de eso. Y cuando pusieron esa frase del rey de los judíos, esa fue la condena que Roma puso en Jesucristo. Eso vieron ellos como un reino. Además, Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Y ellos dijeron: un reino que se va a levantar contra el reino romano. Hay que acabar con él antes de que empiece. No, lo que no sabían es que ese era el final. Ese era el principio de la victoria de la iglesia. Amén. Ahí no fue donde la iglesia empezó a remontar. Aleluya. Yo hoy escuchaba algo, leía algo en las redes sociales hablando de que, poco menos como se ha hablado otras veces, de que la iglesia va a llegar a su fin y no sé cuántos. Creo que hablaban también de la Agenda 2030. La iglesia quieren finiquitar lo que ellos no saben, que la iglesia no depende de lo que ellos decidan. La iglesia depende de lo que Dios decida. Cuanto más está demostrado, cuanto más oposición se levanta contra una iglesia, más se fortalece la iglesia.
más avivamiento hay en la iglesia. O sea, la iglesia no es de hombre. La iglesia la levantó Dios y la iglesia está hasta que Dios diga. Amén. Amén. Otra palabra que se dijo en la cruz del Calvario: ¿por qué me ha abandonado? Demuestra el puro dolor que Jesús sentía. Era un dolor real. No era un dolor fingido. Era dolor real. Imagínate, todos lo sabemos, el latigazo, la corona de espinas y todas las demás cosas. Yo sé que todos hemos mirado ya el sufrimiento de Jesucristo. Fue por nosotros. Hasta sentir Jesús que había sido abandonado, ¿no? Otra palabra que dice, la que le dice al ladrón que estaba al lado, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Está hablando de que a veces basta un momento, no somos salvos por obra, pero sí es verdad que nuestra fe nos lleva a hacer obra. Pero basta un momento de un corazón arrepentido para que el Señor toque hasta lo más íntimo, hasta lo más hondo. Amén. Y la palabra fuerte y principal que dice: consumado es. Consumado es. ¿Sabéis qué dice? He leído que la palabra consumada, no la tengo aquí, no la apunté. Es una palabra Bobby, ¿cuál es la palabra? Que tú la sabes seguro. Esa palabra, yo no sé si será así, porque he visto dos cosas diferentes, pero dice que se usa en el ámbito contable y que se ponía cuando una deuda había sido cancelada 100%. Se usaba esa palabra. Lo que sí es cierto es que Jesús no está diciendo: aquí se ha acabado todo. No, Él estaba diciendo: he terminado bien mi obra. He terminado bien lo que vine a hacer. Amén. Él terminó su obra de una manera perfecta. Amén. Por eso la muerte no pudo retenerlo. No había dónde agarrarlo. No había dónde cogerlo. Porque no había cometido ningún fallo. No había errado en ningún momento. Él fue perfecto. Él fue perfecto hasta el último momento. Hay otro momento que le dice a María y a Juan: he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Está, para mí, hablando de comunidad. No está hablando de que la iglesia no se dirige por sangre. La iglesia es una comunidad donde el Espíritu del Señor va a dirigir, donde todos podemos ser una familia, donde todos podemos amarnos como familia, donde todos podemos cuidarnos unos a otros como familia. Amén. Amén. Está también, Padre, o tengo sed, Padre, tengo sed. Amén. El sacrificio de Jesús. Era necesario que esa noche, tanto en la Pascua judía como esa noche, era necesario que uno muriera para salvar a muchos. Y ahí entras tú. ¿Te alegra? Amén. Amén. Yo me alegro de una manera infinita. No sé cuántas cosas, de aquí a que el Señor venga o de aquí a que cada uno nos vayamos, no sé cuántas cosas conseguiremos o conseguiré o no conseguiré. Sé que la salvación es lo más grande que puedo tener en mi vida. Porque todo lo demás se va a quedar aquí cuando yo me vaya. Pero la salvación va a continuar conmigo una eternidad. Una
eternidad. Así que lo que vamos a celebrar aquí esta tarde, dice la palabra que discernamos el cuerpo del Señor. Sin discernir el cuerpo del Señor, o sea, pensemos antes de pasar a tomar el pan y el vino, lo que Él hizo por nosotros y cómo estamos viviéndolo nosotros. ¿Cómo estamos viviendo esa libertad que nos sacó de Egipto? A lo mejor la podemos estar viviendo como el pueblo de Israel, cada poco acordándonos de la cebolla y de los ajos. Señor, pues yo le he oído algunas veces y no me extraña que pase, Señor, se me iba mejor cuando no te conocía antes de convertirme que convirtiéndome. Yo le he oído y es verdad que a veces te puede cambiar tanto las cosas, porque claro, antes no tenías problemas si tenías que mentir para coger un trabajo, para coger una ayuda, para coger una casa. Ahora no. El enemigo, que es listo, es malo, es muy malo, pero muy listo también, sabe cómo ayudarte. Y cuando está en el camino correcto, sabe cómo chincharte. Estaba mi hermano, Fernando, el que murió, él fue el que nos trajo a la iglesia. Él fue el primero que vino a la iglesia y él era candidato en la iglesia de Filadelfia. Y me contaba mi hermana Ani, que ha estado este fin de semana en mi casa, me contaba que un día lo escuchó a él, una predicación. Los candidatos en la iglesia de Filadelfia son futuros pastores. Entonces dice que estaba escuchando una predicación de mi hermano y que dice mi hermano, ¿sabéis una cosa? El diablo sabe hacer algo muy bien hecho. Dice mi hermana que se quedaron todos los días de la iglesia de Filadelfia. ¿Qué? ¿El diablo sabiendo hacer algo? Y dice mi hermano, sí, sabe hacer su trabajo de cómo chincharte y no cansarse. Es constante. La Biblia que está como un león rugiente, o sea, vuelta y vuelta y vuelta. A ver, María Ángeles no puede, ahora no la pillo. A ver ahora contra María Ángeles y vuelta y vuelta y vuelta. Él sabe hacer su trabajo. Nosotros, como digo muchas veces, tenemos que saber hacer el nuestro. Amén, así que yo quiero que inclinemos nuestras cabezas. Y quisiera pedir a dos personas que pasaran aquí delante a orar por el pan y por el vino. Aleluya, gracias por la valiente María, Señor. Aleluya, yo la bendigo, Señor, en tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por una mujer decidida y sabia que tú la haces, Señor. Gracias, Padre. Gracias por el apoyo que hay en la iglesia, por el trabajo que ella tiene, Señor. Que siga, Señor, y cada día más, porque cada don que ella pone, Señor, a disposición sigue multiplicándose. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te doy gracias, Señor, por el pan, que sabemos que fue entregado, Señor, por nosotros, que fue partido y molido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Señor, sabemos que sigue siendo pan, pero sabemos que tenemos a través de él un nuevo pacto contigo. Tú eres nuestra nueva Pascua, Señor, y queremos celebrarte con gozo en nuestro corazón, pero también sabiendo, Señor, en este momento la importancia que tiene, Señor, y darte a ti las gracias, Señor, por dejar que tu cuerpo fuese arrancado, Señor, a trozos casi, Señor, por amor a mí, y por medio, Señor, de tu cuerpo herido, tú traes sanidad al pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta tarde, Dios mío, que tú nos has dado una vez más, Señor. Hoy es un día muy importante, Señor, porque celebramos, Señor, que tú venciste en aquella cruz, Señor. Gracias por esta sangre, Señor, que tú derramaste por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque hoy lo representamos, Señor. Gracias, Padre, porque tú me diste la vida, Señor, como a mi hermano, Señor, tú se la diste, Señor. Gracias por salvarme, Señor. Gracias por confiar en mí, Señor.
Gracias porque tu cuerpo, Señor, fue azotado, Señor, por mí, Señor, por mis pecados, Padre, que tú me perdonas, Señor, cada día, Padre. Gracias, Señor, por tu sangre, Señor. Que sea una merecida, Señor, tú me la has dado, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Ahora cada uno puede acercarse y coger así del pan y coger del vino y vuelve a su sitio. Amén. Me identifico con hijo. Aleluya. Ya no nos identificamos como esclavos, nos identificamos como hijos de Dios. Amén. Amén. Un salto tremendo, ¿no? De ser esclavo a pasar a la mesa del rey. Wow. Eso es lo que tú y yo hemos hecho. Así que vamos a celebrarlo. Amén. Y vamos a terminar esta reunión celebrando, estando súper agradecidos con el Señor por ese salto de esclavitud a hijos del Rey. Una como esta es la que sabemos la identidad nueva. No somos engañados por el enemigo, ya no somos esclavos, somos hijos. Ya no vivimos por lo que la gente ha dicho de nosotros, vivimos por lo que Dios dice de nosotros. Amén. Aleluya. Santo. Llamado, escogido por ti, marcado, yo vivo para ti. No que te fallé mil veces, tu amor nunca falló. No que cobra muchas veces, tú me llamas y me dices que tú vives. Escogido por ti, marcado, yo vivo para ti. Y aunque te fallé mil veces, tu amor nunca falló. Y aunque corra muchas veces,